pasaste de ministro? Banco Central a los 18. Yo estuve 22 años. ¿18 años como el famoso ordenanza o ya estaba ya? No, como ordenanza, supernumerario. Ese que, a los 18, después estuve 5 años en el sector privado. Y desde que vine con Germán al directorio ya son otra vez 13 años. O sea, 22 más 13, 35 por ahí. ¿Benigno López ya presentó renuncia o todavía no? Todavía no, esta semana. Pero ya habló con el presidente de eso. Todavía. No, porque... Él ayer medio que se quejó, dijo que por la tele no va a ser. Me otra vez la prensa ahora va a decir, cuando le pregunte mañana, va a decir, sí, he visto bien la lupa que todavía no presentó renuncia. No, pero está, a ver, voy a hablar con él. Sí, no, está conversado de que el momento del problema. En agosto del año pasado ya se le hizo renunciar también un día a Benigno López. Sí. Y le llamamos al ministro y, ministro, ¿está renunciante? 03, me dijo. Ahora lo que parece 03... No, este también es un desafío importante, ¿verdad? Es una puerta... ¿Qué cuesta más, ser ministro de Hacienda o ser hermano del presidente o las dos cosas juntas? Las dos juntos yo creo que es algo... Una combinación explosiva. Una combinación explosiva. Y no se dio casi nunca se dio una cosa como esta. No. ¿Verdad? Que un ministro de Hacienda sea al mismo tiempo hermano del El presidente. último hermano ministro de un presidente fue fusilado Benigno López. en la guerra del 70. Y se llamaba Benigno López. Yo estoy viendo ahí. Mejor huir a tiempo entonces. Ministro, ¿cuándo sale lo del BIT? ¿Eso ya es prácticamente un hecho? No, nada es seguro porque es un proceso donde el directorio del BIT analiza el currículum, cómo le cayó. Hubo entrevista con ellos, ¿verdad? Entonces se toman su tiempo y probablemente este mes. En algún momento de este mes. ¿Este mes o la próxima semana definen ellos? Tienen un trámite de unos días. Yo creo que más seguro sería la semana que viene, ¿verdad? ¿Y quién era tu competencia? Creo que Brasil también presentó un candidato, ¿no? La verdad que no sé cómo fue el proceso, ¿verdad? Que hizo el presidente del BID. El presidente del BID propone, ¿verdad? No sé cuál fue su proceso interno, ¿verdad? Pero sí es algo notable de que les esté cumpliendo lo que dijo de que países chicos iban a tener participación más importante, ¿verdad? ¿Quién ya fue designado? Hay 4 vicepresidentes. Hay 4 vicepresidencias, ya fue designado el vicepresidente financiero, que es de Honduras, creo. Honduras. Sí. Faltan 3 más. Aparte de la combinación explosiva de ser hermano y del presidente de la República y ministro de Hacienda, hay que agregar un tercer elemento que fue esta pandemia. No es fácil administrar un país con una situación como esta, ¿verdad? No, la verdad que fue un desafío, es y sigue siendo y va a seguir siendo un desafío único en nuestra generación, la pandemia. Haber construido los puentes adecuados para estar donde estamos y lo que se viene, ¿verdad? O sea, hacia adelante yo creo que el desafío es mayor de lo que pudimos haber hecho para enfrentar la pandemia. Yo creo que ese es un desafío que todos tenemos que estar juntos en el camino de la transformación, ¿verdad? Hay que aprovechar esto para una transformación. Por el lado del gasto van a venir los esfuerzos, ¿verdad? Y por el lado de la eficiencia de los servicios va a ser cada día mayor el reclamo en un futuro donde la desigualdad y la pobreza va a ser mayor. Hasta que converjan los efectos, hasta que se recupere 100%, va a ser un proceso, ¿verdad? No es que porque recuperamos cierta recaudación o que el año que viene vamos a crecer 5% o 6%, depende otra del clima. Vamos a tener que tener un proceso complicado, pues yo creo que Paraguay tiene todas las herramientas para salir de esto, ¿verdad? Pero eso depende de que pasen los proyectos de reforma. Claro, solo no se va a resolver. Sin reforma esto no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Cómo se logra la reforma? ¿Con un pacto? Con un pacto político seguramente, ¿verdad? Pero hay también mucho... Y social. Y social. Yo con las reuniones que tuve en el Congreso, todos están de acuerdo en la reforma, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cómo, ¿verdad? Y nos compete a nosotros hacer las propuestas. Y hemos presentado... Creo que 3 leyes ya, otras 2 vamos a presentar este año y unas 4 más el año que viene, ¿verdad? Que apuntan hacia una mejora de la calidad del gasto. Si hay que rescatar algo de estos 20 años, Luis, y vos sabrás más porque sos un estudioso del tema y un apasionado de lo que es el ámbito financiero y económico, es el blindaje que se le dio al Ministerio de Hacienda y al Banco Central del Paraguay. Tal es así que hoy cuando se piensa en el sustituto o la sustituta de Benigno López se habla, lo dijo el propio presidente de la República ayer, alguien de la casa.
Blindaje, decir en el sentido de los políticos que no ocupan Claro, el o sea, lugar. porque, ministro, el sistema financiero ordenado de Paraguay le permitió hacer muchas cosas más con relación hasta a los países más desarrollados que son vecinos, como Argentina y Brasil. Sí, fue una gran visión que se tuvo de dejar que el equipo económico se vaya. Yo creo que ahí hubo mucho de inversión en capital humano, ¿verdad? Las políticas de capacitación del Banco Central y de Hacienda hoy te dan la fortaleza de tener gente que estuvo codeada en las mejores universidades del mundo y que están ya en la cancha trabajando y que tienen un criterio y una capacitación importante, ¿verdad? O sea, eso había antes también, pero no era así de una manera tan planificada, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las deudas pendientes que yo dejo en Hacienda es no haber encontrado todavía la forma de seguir eso, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir en eso en Hacienda. El Banco Central sí tiene un programa de capacitación ambicioso y eso yo creo que fue clave, ¿verdad? Y que nos hayan tocado autoridades que tenían visión en conjunto, ¿verdad? Tanto los últimos presidentes y los ministros de los últimos 15, 20 años, yo creo que tuvieron una visión y una conducta que nos llevó a este momento donde el sistema financiero está sólido. Pues mira, nomás 2002 no era así, ¿verdad? Claro. 2002 estábamos en un default selectivo, la deuda se nos cayó Banco Alemán, el dólar se nos fue a 9.000, 8.000, la situación era caótica. Ahora, hay una crítica, la crítica más importante a tu administración, Benigno, es el tema de la deuda. Sí. Y a nosotros nos ha pasado a lo largo de estos 15 o 20 años, digamos, de la misma política monetaria y tributaria y fiscal, digamos, disciplinada, nos ha pasado dos escenarios. En un primer momento se consiguió la estabilidad, teníamos superávit fiscal, el país ahorraba y dilapidaron ese ahorro entre el 2012 y el 2013 cuando aumentaron los salarios públicos en un 40-45%, lo que nos cuesta casi 800 millones de dólares por año, hasta hoy, ¿verdad? O sea, despilfarramos ese ahorro en un año con una decisión política. Por segunda vez nos vuelve a pasar, nosotros teníamos una deuda controlada y disparó la deuda, estamos en un 31% del PIB. Y la pregunta que se hacen muchos es, ¿valió la pena esto? Porque lo otro obviamente no valió la pena, tenía un fin exclusivamente político. Esto se hizo porque tuvimos una pandemia. Pero valió la pena porque la crítica principal que se hace es eso, que apelamos al endeudamiento masivo. Pero habría que ponerse en el escenario de qué hacíamos si no teníamos ese plan. O sea, ¿cómo iba a estar el Ministerio de Salud hoy sin ese plan, por ejemplo? ¿Cómo ibas a responder el Estado al funcionamiento del Estado, al funcionamiento propio del gobierno si no estaba ese endeudamiento en un momento donde iba a haber una caída enorme y desordenada de la economía, sin ningún plan? ¿O cómo íbamos a responder ante las demandas sociales que fueron crecientes a consecuencia del COVID? O sea, yo creo de que hay que mirar nomás el mundo, no digo nomás la región. Todos hicieron algo parecido a lo que hicimos nosotros, algunos con más o con menos éxito. O sea, vos tenés un choque de oferta, un choque de demanda producto del virus. Vos no tenés ahorros, Paraguay no tiene ahorros fiscales, no tiene un fondo soberano donde pueda financiarse. Tiene su fortaleza macrofiscal, producto de un plan que se cumplió en los últimos 15, 20 años. Eso es lo que se puso en la economía en marzo, ¿verdad? Hacia adelante, obviamente, ese ritmo de deuda no puede seguir. O sea, 1.600 millones de deuda para gastos corrientes no lo vamos a plantear más. No está previsto en ningún escenario. Entonces, hacia adelante vos tenés que ir a converger a la regla fiscal, ¿verdad? Y tenés unos desafíos que solo no se van a resolver. O sea, si nosotros creemos que solo va a ir resolviéndose esto, no. Tenemos que hacer un esfuerzo porque esta pandemia vino a hacer un desbarajuste enorme en tus finanzas públicas. Pero la ventaja es que tuviste un plan, ejecutaste el plan de manera eficiente. De hecho, somos uno de los países que del manejo económico que se admira afuera. Así como se admira también el manejo sanitario. O sea, se cumplieron los condicionantes que nos propusimos en marzo. Ahora hacia adelante, si vos mirás otra vez cómo salimos de la deuda, seguimos siendo el país menos endeudado de la región, ¿verdad? Vamos a tener, sí, que
que nivelar esa velocidad. Y eso va a afectar seguramente a muchas cosas, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de aumentos salariales en los próximos años, no podemos hablar del mismo ritmo de inversión pública que en los próximos años, y vamos a tener que ir ajustándonos. Y vos tenés espacio para todo. Vos tenés espacio, si necesitas otra vez deuda, Paraguay sigue teniendo espacio. Si necesitas más ingresos, tenemos un programa donde estamos hablando de la mejora de la calidad del gasto, la formalización de la economía dentro de ese programa que tenemos. De ahí van a salir recursos para fortalecer el presupuesto y tener también espacio en la parte impositiva. O sea, Paraguay no debiera tener problemas en los próximos años si es que nos ocupamos y hacemos las cosas. Si queremos que esto se resuelva solo, sin hacer nada, sin hacer ningún esfuerzo, seguramente vamos a estar en problemas mucho más graves que los de la región también. O sea, nos estamos en una encrucijada, o hacemos lo que tenemos que hacer y salimos, damos un paso adelante, o nos quedamos. Ministro, ¿no sentí que faltó un poco más de transparencia o más comunicación a la hora de contar a la gente en qué y cómo se usó los 1.600? Nosotros recordamos que vos viniste acá, hicimos una pizarra, pero está todavía el discurso de se llevaron o se robaron 1.600 millones de guaraníes. Y uno mira los números y ve dónde se invirtió, de dólares, sí. Mira dónde se invirtió y según lo que Hacienda nos muestra, está bien invertido, ¿verdad? Y si la plata ya no hay porque ya se invirtió ahora. ¿Usted cree que se explicó bien a la ciudadanía cómo Mira, se gastó? nosotros explicamos hasta el cansancio. Yo creo que lo que hubo fue un impacto negativo del primer proceso de compras que golpeó todo el proceso de una manera que no estaba previsto. Pero no hay un programa donde se haya rendido más cuenta que con respecto a los 1.600 millones de dólares. Cada 2 meses informamos al Congreso, tenemos una página web donde está la información. Cada entidad otra vez tiene su información. Hoy vos querés saber exactamente dónde están los recursos y se saben, en qué se ejecutó y se sabe, y cuáles son los que están comprometidos de lo que no se ejecutó y se sabe también, ¿verdad? Ahora, en el manejo de cada proceso tal vez hubo algún problema propio del mercado a la hora de licitar, que es un problema endémico que tenemos, por eso que estamos queriendo cambiar la ley de compras públicas, ¿verdad? Pero en cuanto a los recursos, a la forma en cómo se gestionaron los recursos y a la forma en cómo se ejecutaron los recursos, tal vez nos falta más, ¿verdad? Pero yo creo que llegó un momento también la gente no quería escuchar mucho, estaban encerrados, salió el tema del avión, salió el tema de lo otro, y lo único que quedaba era que parecía que esos recursos se fumaron. Y yo creo que también invertido por eso es que vamos a caer menos. O sea, esa compra que tuvo sus peros fue la que usted cree que de yo alguna creo que forma eso embarró un poco lo que un poco bastante, ¿verdad? Y ahí hubo mucha expectativa y se puso en duda. Y se puso en duda todo el proceso, tratamos de revertir, yo creo que se revirtió en gran parte todo el proceso de compra. Hoy el propio ministerio te dice estamos aguantando, ¿verdad? O sea, estos 50.000 enfermos y estos fallecidos hace 4 meses era un caos. Ahora, siempre las crisis son oportunidades, Sí. porque ese cambio que comienza con Borda en la administración de Duarte Fruto, se da justamente en un escenario en donde entramos en default, Sí. teníamos una deuda externa casi impar, se atrasaban en el pago de salario. O sea, la crisis llevó a una suerte de acuerdo político Sí. y se hicieron ciertos cambios. ¿Ese escenario se está repitiendo ahora? Es decir, ¿ya no tenemos margen? ¿Sí o sí se tienen que hacer las reformas? Yo creo que las reformas, vamos a trabajar el 2003, y las reformas eran parte de eso. Vamos a hacer esto y vamos a mejorar todo, ¿verdad? La parte que no se hizo en el 2003 se dejó de hacer. O sea, en el tiempo no se tomaron medidas para mejorar la calidad del gasto, para el sector público. Había una ley incipiente que después se terminó por incumplir en casi todo el Estado. Los indicadores sociales fueron mejorando bastante, pero no con el contenido que se quisiera. O sea, yo creo que esta reforma es impostergable por la situación que vos señalás, ¿verdad? O sea, hoy tenemos que hacerla. O sea, vivir los próximos años sin hacer este enorme esfuerzo desde el lado del gasto, yo creo que va a ser un problema del cual no vamos a poder salir después. Yo creo que hoy, con pacto o sin pacto, con acuerdo o conversado, esta reforma se tiene que llevar adelante. O sea, ¿hay que congelar los salarios hasta recuperar otra vez el equilibrio fiscal? nosotros habíamos ya planteado en la ley de emergencia las medidas para volver al equilibrio. al equilibrio, ¿verdad? Y entre esas estaban la contención de los gastos corrientes y la supresión de cualquier tipo de aumento. Solamente dejábamos en aquel momento pendiente
las cuestiones en salud y en educación que sean justificadas, ¿verdad? Después hay que hacer un esfuerzo del lado del Estado, ¿verdad? Necesariamente, si vos te fijas por los reclamos presupuestarios, son todos salarios. O sea, nadie me dice, necesito recursos para hacer cumplir este fin que no puedo. Necesito pagarle mejor a mi gente. Y yo creo que esa conversación vamos a tener que dejar pendiente hasta el 2023 por lo menos. Pero cuando vos decís solo salud, ¿se refiere a salarios, aumentos de salarios de los funcionarios No de salud? necesariamente. ¿Bien justificado o solamente para compras de salud? No solamente aumento de salario, sino más gente, ¿verdad? Salud requiere más recursos humanos, ¿verdad? O sea, yo creo que hay reclamos pendientes de desprecarización, de recategorización. Sí. Esas cuestiones deberían revisarse muy bien. Están todas suspendidas ahora. Y ver cuándo se haría. Y se haría cuando vos tengas los recursos, ¿verdad? Hoy vos tenés un presupuesto muy rígido que inclusive lo que estamos presupuestando va a depender mucho otra vez de cómo funcione la economía, ¿verdad? Estamos teniendo informaciones de que el clima no va a estar otra vez, o sea, no nos va a acompañar, pareciera que. Entonces yo creo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y haciendo las cosas como se deben hacer, vamos a salir demasiado bien. O sea, yo miro nomás y comparo con la región, comparo con lo que hicieron otros países, comparo con lo que hicimos nosotros, comparo cómo nos ven. O sea, a lo que ahora todo el mundo espera es el compromiso. Están todas las propuestas, están todos los planes, ¿o no? ¿Se va a hacer? Eso es lo que nos va a mirar, por ejemplo, la calificadora. Está bien, entendemos la situación. Pero si no se hace, nos va a ir mal. Y se va a complicar, ¿verdad? Porque si vos no haces, vos le estás poniendo en riesgo tu capacidad. Al empezar dijiste no se puede hablar de aumento salarial en los próximos años, cuando empezaste la entrevista. ¿Cuánto es próximos años? ¿4, Nosotros 3? habíamos pensado hasta el 2022. Hasta el 2022 no aumento salarial. Por lo menos. Habrá que ver cómo se desarrolla, porque mucha gente también compara con la época del presidente Lugo y el ministro Borda, donde hubo caídas y hubo grandes rebotes. Claro. O sea, cayó 3 y nos fuimos al 11. Caímos a 1 y nos fuimos al 9. Bueno, esos escenarios yo creo que son difíciles hoy. De que tengamos, porque ahí se recuperó, entonces tu promedio te sale 4,5, ¿verdad? Nuestro promedio nos va a salir 1,5, 2, con mucha suerte. Entonces con eso no podés hablar de salario. Yo creo que se podría hablar de salario si realmente se quiere, entonces tiene que hacer un trabajo interno a ver, ¿estamos todos los que tenemos que estar en el sector público o estamos de más? O sea, si va a haber aumento de salario, tiene que ser previa reducción del personal. Y tendrías que tener tu mismo presupuesto para la gente que Claro. realmente moja la camiseta. Ese podría ser un escenario, pero yo no creo que ese sea viable. ¿Qué significa esto? Actualización de haberes jubilatorios. Actualización de haberes jubilatorios. Sí. ¿Qué significa? Y se actualizan los haberes jubilatorios. Pero se hizo, no se hizo, se va a hacer, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasará con nuestra actualización de haberes jubilatorios, me dicen? Y vos tenés un problema, es el elefante en la habitación. El sistema de pensiones y jubilaciones, que implica, y se está haciendo y se va a hacer cuando se tenga que hacer. Pero eso te está comiendo mucho impuestos porque la caja ya está deficitaria, ¿verdad? Entonces vos estás haciendo las actualizaciones se hacen regularmente. Hay una fórmula. Pero cuando se pueda. No, se hace. Se hace por inflación. Se hace por inflación cada año. Ajá. Claro, acá, Hay dos cosas ahí. Uno está la actualización y otro está con la equiparación. O sea, la gente está queriendo que el sistema le pague mucho más de lo que aportó, que son las discusiones que tenemos, por ejemplo, con varios juicios donde están ganando, ¿verdad? ¿Y cómo cumplís si no tenés los recursos? Entonces son sentencias que al final son de imposible cumplimiento, porque si no va a tener que destinar un gran porcentaje de tus impuestos para eso. Y así no funciona la jubilación. Yo creo que se está refiriendo a eso, no a la actualización. No a la actualización normal, sino a la equiparación. claro. Porque todos quieren el mismo sistema de los sectores que son los sectores que se tienen que reformar. Sector de seguridad, que tiene una actualización anual muy importante, por ejemplo. O sea, los aportes jubilatorios se mantienen en ese mismo en el monto, digo. O sea, los aportes son los mismos que están en la ley vigente del 2003. En algunos casos hay sentencias que dicen que la ley no se aplica. En otros casos hay leyes que fueron perforando la reforma que hizo el doctor Borda en el 2003. Entonces esa reforma fiscal
que le dio cierta fortaleza a la caja fiscal, hoy prácticamente se le aplica al único sector, que dos reclamos son bastante contundentes ahí. Ese, que el sector administrativo es el sector que genera mayor cantidad de recursos, ¿verdad? Y lo otro es que tenemos que tener una caja independiente, que es parte de la reforma que vamos a presentar el año que viene. ¿Qué es lo mejor que hizo el Ministerio de Hacienda en estos 2 años? Si tiene que calificar y decir, esto hicimos bien y nos salió bien. Yo creo que lo que hicimos bien es seguir con la construcción sobre lo que funciona. Mantuvimos un fisco responsable, mantuvimos un Banco Central independiente, las políticas monetarias fueron de muy buen nivel, enfrentamos 2 crisis enormes, presentamos 2 planes que dieron 100% del resultado. El plan de reactivación del año pasado nos dio 8 meses de crecimiento seguido y el plan de emergencia nos permitió construir el puente para llegar a octubre a una situación de que puede ser mucho mejor de lo que se pensaba en marzo, ya sea en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. Y está por verse el resultado del plan de recuperación Yapuá Paraguay, que debería replicar la fortaleza de los anteriores. ¿Quién tiene que ser ministro de Hacienda? Esa es una decisión exclusiva del presidente de la República. ¿Le recomendaste a alguien, ministro? No. Yo le dije que mire la casa, porque la casa tiene gente de primer nivel comprometida, que conoce todo, ¿verdad? En este momento de complicaciones, yo le sugerí eso y él está viendo eso, pero él tiene su propio proceso de reflexión y seguramente sabremos en estos días, ¿verdad? ¿Cuál es tu mayor temor para los próximos meses? Que no avancemos en la reforma. Eso sería un complicado, ¿verdad? Pues yo estoy tranquilo porque el presidente está convencido de eso, ¿verdad? Entonces va a depender mucho también de ustedes cómo vayan viendo el comportamiento nuestro en los procesos, pero yo creo que no podemos seguir teniendo una ley del servicio civil que no suma nada. No podemos seguir en un sistema de compras públicas que tiene los problemas que tuvo. No podemos no hablar de la cuestión de las pensiones. No podemos dejar de lado el fortalecimiento del capital humano, los procesos de educación y salud. Yo creo que son claves para adelante. Tenemos que tener un pacto sí, fiscal para la vuelta de manera gradual a los niveles sanos de déficit, que no tampoco compliquen el desarrollo de la economía, ¿verdad? No podemos tampoco volver al 1,5 el año que viene. Ministro, porque sería como parar toda la economía para adelante. Claro. Ahora, aunque fueras o no designado como vicepresidente del BID, ¿iba a salir igual de Hacienda? Yo creo que sí. Yo hablé con el presidente de manera referencial. Me dijo, vamos a hablar en la semana. Yo creo que yo no puedo estar en un proceso que no se defina, ¿verdad? Le vamos a hacer mal al ministerio, le vamos a hacer mal al país. O sea, yo creo que en esta semana yo tengo que resolver ya tengo que resolver qué voy a hacer. O sea, yo ya resolví. O sea, ya resolvimos con él que era importante aceptar la invitación. Entonces ya tenemos que tener un ministro que empiece a trabajar en los próximos, a más tardar la semana que viene, ¿verdad? Pero entiendo, independientemente al BID, digo, usted iba a salir de Hacienda, no solamente por lo del BID. Yo no iba a salir si no tenía si Paraguay no tenía esa posibilidad de tener esa relevancia afuera, ¿verdad? Salvo que el presidente me hubiera querido cambiar por mi decisión. Yo hubiera querido estar con él hasta el 2023. Decía él ayer, me cortaron un brazo, dijo. Me sacan un brazo. Me sacan un brazo, dijo cuando le hablamos del Ministerio de Hacienda y ante la salida de Benigno López. Yo sé que se le cuestiona, se le critica, se le aplaude. Debo valorar que siempre en las buenas y en las malas, cuando se le llamó, respondió Benigno López. Pero más allá de la función y del cargo, no ha de ser fácil ser ministro del presidente de la República, de un hermano presidente de la República, porque por todo lo que conlleva eso, porque ahí hay sentimientos también y hay ganas de que todos, supongo que, o categóricamente uno tiene ganas de que salga bien y que le acompañe, y usted sabe perfectamente que son muchísimas las críticas y creo que como hermano también eso duele. Mira, yo creo que tiene sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Yo creo que en un momento como este que nos tocó, tal vez
fue un plus en todas estas crisis que nos tocaron desde la sequía del año pasado y el COVID, de poder llevar la cuestión, cómo la llevamos, ¿verdad? Y después tiene su tema, su carga emotiva muy grande, ¿verdad? Y entonces hay que andar hacia adelante y lo bueno es que él tiene un buen diálogo, o sea, él te escucha, ¿verdad? Sea yo su hermano o no, yo veo y él escucha todo, ¿verdad? Después él decide lo que él cree conveniente. Entonces vos podés dialogar con él, es convencido de que hay que avanzar en reforma, en algunos capítulos con más fuerza que en otros, pero sí, hay una carga emotiva por eso, ¿verdad? Porque al final es tu hermano. Benigno López, muchísimas gracias por compartir con nosotros, como tantas veces en La Lupa, en una mañana de domingo y en otros espacios también. Así que, si sale lo del BID, que sea con éxito. Gracias, Con mucho Carlos. éxito. ¿Te llevas a alguien de acá? No. ¿Vos le querés subir? No, por favor. No vaya a te digo. decir. Por favor. No vaya a decir Luis. lo que le dijiste antes porque vamos a tener problemas. ¿Le podemos ofrecer un ministro? No. Se puso Quiere que le lleve a un ministro contigo, dice. No, hay un problema, creo que no se puede llevar nada. No, es como- Claro, no puede, no le permite el Vito, si no... Ni siquiera de confianza no se puede ir contigo. No, creo que no hay esa posibilidad. Pues te podemos garantizar que es honesto. Hasta ahí. Pero no lo digo yo, lo dijo el presidente. Tiene mal Claro, carácter. lo dijo el presidente, Tiene claro. mal carácter. Bueno. Benigno López, muchas gracias. Muy Gracias a amable. ustedes por todo el apoyo de Gracias, siempre. ministro. Gracias.